En Guadalajara, la ciudad amaneció antes del amanecer, pero nunca a la misma hora. En el centro histórico, las tiendas seguían cerradas mientras los primeros autobuses ya cruzaban las avenidas con trabajadores medio dormidos. En los barrios más alejados, sin embargo, la mañana no empezó con despertadores. Empezó con el tintineo de ollas y sartenes. En el barrio de Santa Tere, una calle estrecha siempre estaba llena de gente a las 5:30 de la mañana. No había escaparates ni turistas, solo casas sencillas con fachadas coloridas y aceras irregulares. Entre ellas, una pequeña casa con un portón blanco oxidado era donde yo vivía, Lucía Herrera. Su rutina no cambió. Antes de que el cielo siquiera se aclarara, ya se había levantado. Se recogió el pelo oscuro en un moño rápido, se puso una blusa sencilla de algodón y fue directa a la cocina. Su madre seguía dormida en la habitación de al lado, tosiendo suavemente por la bronquitis crónica que empeoraba en las noches frías. Lucía encendió la estufa, colocó la olla grande de aluminio sobre el fuego y vertió agua, sal y granos de maíz blanco. El vapor comenzó a subir lentamente. Así era todos los días. Mientras se cocinaba el maíz, preparó salsas, salsa verde, salsa roja y crema de aguacate. Cortó limones, picó cilantro y lo colocó todo en recipientes de plástico que había lavado cuidadosamente la noche anterior. No había prisa en sus movimientos. Había precisión. A sus 20 años, no tenía contrato de trabajo formal, ni estudios universitarios, ni salario fijo. Ella vendió elotes esquites en un carrito callejero. El carrito estaba guardado en el pequeño patio trasero. La pintura amarilla se había descolorido por el sol, pero todo estaba impecablemente limpio. Ella misma lo empujó hasta una esquina concurrida cerca de una parada de autobús y una escuela técnica. Ese era su lugar. La mayoría de los clientes eran estudiantes, conductores y trabajadores. Gente sencilla y con prisas que compraba por hambre, no por ocio. Lucía nunca se avergonzó de su trabajo. No porque fuera fácil, sino porque era pesado, sino porque ese carro había sido la principal fuente de ingresos de la familia desde que su padre falleció en un accidente de construcción 3 años antes. Desde entonces, se había convertido en la principal fuente de ingresos de la familia. Y fue justo en esa esquina donde lo conoció Mateo Rivas. Él no parecía pertenecer allí. Siempre llegaba con su mochila universitaria, ropa impecablemente planchada y auriculares caros. Estudiaba ingeniería en una universidad privada y cruzaba el barrio solo para tomar un autobús directo al campus. Al principio solo observaba desde lejos. Luego empezó a comprar. Primero un esquí, luego 2. Luego empezó a parar incluso cuando no tenía hambre. Lucía se dio cuenta antes que él. Mateo siempre inventaba excusas para quedarse unos minutos más. Preguntaba cómo se preparaba la comida, elogiaba las salsas y comentaba sobre el ambiente animado del barrio. Poco a poco, estas conversaciones se convirtieron en parte de su rutina diaria. Ella se rió fácilmente. Se quedó más tiempo del necesario. Con el paso de los meses, empezó a ayudarla a plegar el cochecito al final del día. Lo empujaba hasta media calle, charlando sobre la universidad, el cine y sueños que parecían demasiado grandes para esa acera. Mateo dijo que quería abrir su propia empresa algún día. Lucía no hablaba mucho de sus propios sueños. Solo escuchaba, pero, por primera vez desde la muerte de su padre, se permitió imaginar un futuro que no se tratara solo de sobrevivir al día siguiente. La relación comenzó allí, entre el olor a maíz cocido y el bocinazo de los autobuses. Al principio nunca mostró vergüenza. Caminaron juntos por el barrio, tomaron refrescos en la plaza y rieron como cualquier pareja joven. Para Lucía, fue más que un simple romance. Fue la sensación sin precedentes de ser elegida. Ella creía que las diferencias sociales no importaban. Mateo también lo creyó, por un tiempo, hasta un día en que sus amigos de la universidad aparecieron inesperadamente a la vuelta de la esquina. Llegaron riendo a carcajadas, hablando de una fiesta. Se detuvieron frente al carrito y vieron a Mateo allí, con un vaso de esquite en la mano, junto al vendedor. El silencio que siguió fue breve, pero suficiente. Uno de ellos preguntó, ¿la conoces? Mateo dudó. Fue un descanso breve, pero todo cambió. En ese momento, Lucía comprendió algo incluso antes de escuchar ninguna explicación, porque su mirada no era de orgullo, fue vergonzoso, y unas semanas después, terminó la relación. No hubo pelea, no hubo gritos. Solo una frase, dicha con demasiado cuidado. Él dijo que le gustaba a ella, pero vivían en mundos diferentes. Ese día, Lucía cerró el cochecito temprano. No lloró en la calle.
Esperó a llegar a casa, lavó los platos y guardó todo. Solo cuando apagó la luz de la cocina permitió que las lágrimas salieran. Ella no solo sufrió por la pérdida del amor, sufrió porque se dio cuenta que, en su opinión, su trabajo no era digno. Y algo cambió dentro de ella. No era ira, fue una decisión. A la mañana siguiente, a las 5:30, el maíz fue puesto de nuevo al fuego. Pero ahora no se trataba solo de sobrevivir. Fue para que nunca más me sintiera menoscabado por eso. En los días que siguieron a la ruptura, nada cambió en el exterior. La calle permaneció igual. El viejo autobús continuó pasando a las 6:10 de la mañana. Los estudiantes continuaron comprando terrenos antes de que comenzaran las clases. Pero dentro de Lucía todo se había reacomodado silenciosamente. No habló del asunto con casi nadie. En el barrio, las historias siempre circulaban con rapidez, y ella no quería que la relación se convirtiera en chismes. Solo le dijo a su madre que ahora tendría más tiempo para trabajar. Lo que nadie notó fue que empezó a dormir menos. Tras cerrar el cochecito por la noche, cuando todos ya estaban en la cama, Lucía se sentaba a la mesita de la cocina con un cuaderno abierto. La luz amarillenta de la lámpara iluminaba páginas llenas de cálculos, números e ideas garabateadas. No eran pensamientos al azar, era planificación. Empezó calculando el costo exacto de cada ingrediente: maíz, tazas, mantequilla, queso, gasolina, transporte. Por primera vez, vio el trabajo no solo como un medio de supervivencia, sino como un negocio. Descubrió algo simple, pero crucial. Trabajaba muy duro y ganaba poco porque carecía de una estrategia. Se dio cuenta de que vendía más cuando los estudiantes salían de la escuela técnica y casi nada en la madrugada. También notó que los clientes siempre volvían por las mismas dos razones: rapidez y sabor. Entonces decidió cambiar. La semana siguiente, se despertó aún más temprano. Preparó el doble de salsas, organizó los frascos por orden de uso y creó algo nuevo: una mezcla especial de crema de chipotle ligeramente picante. No era sofisticada, pero tenía personalidad. El primer día pocas personas se dieron cuenta. Al tercer día empezaron a hacer preguntas. Al 10º día, algunos estudiantes empezaron a hacer fila incluso antes de que ella llegara. Lucía no estaba celebrando en voz alta, pero se dio cuenta. El carrito ya no era solo un punto de venta. Estaba empezando a ganar reconocimiento. También cambió algo más. Empezó a tratar a cada cliente como si fuera importante. Recordaba nombres, preguntaba por los exámenes, el trabajo, la familia. Los pequeños detalles creaban cercanía. La gente volvía no solo por la comida, sino por la sensación de ser apreciada. Mientras tanto, Mateo siguió con su vida. En la universidad, el semestre transcurrió rápidamente. Estaba rodeado de compañeros con antecedentes similares, familias organizadas, altas expectativas profesionales y planes de negocios, viajes y prácticas. Su relación con Lucía se desvaneció de su memoria, no por falta de afecto, sino por conveniencia. Nunca les contó toda la verdad a sus amigos. Solo dijo que no funcionó. A veces, sin embargo, cuando pasaba en autobús por el barrio, apartaba la vista de la ventana al reconocer de lejos el coche amarillo de la esquina. Era más fácil fingir que esa parte de la vida nunca existió. Han pasado los meses. Lucía ahorraba todas las monedas que podía. Las guardaba en sobreseparados dentro de un cajón. No gastaba dinero en ropa, no compraba nada más allá de lo esencial y rechazaba invitaciones a fiestas de barrio. La madre se dio cuenta. No preguntó directamente, pero una noche dijo: «No tienes que cargar con todo solo». Lucía respondió solo con una breve sonrisa. Ella no llevaba tristeza, llevaba un propósito. Después de casi un año, tomó su primera gran decisión. No solo ampliaría el menú, cambiaría la ubicación. Con suficientes ahorros para un riesgo calculado, alquiló un pequeño local fijo, nada elegante, solo un viejo local comercial vacío cerca del mercado municipal. El lugar era diminuto, con paredes desgastadas y suelo viejo, pero tenía una ventaja: un flujo constante de gente. Pasó 2 semanas limpiando, pintando y adaptando todo casi por completo ella sola. El carrito seguiría existiendo, pero ahora sería la base de algo más grande. El día de la inauguración no hubo inauguración oficial, sin pista, sin publicidad, solo un simple cartel escrito a mano: «Esquites Doña Lucía». El primer día fue tranquilo, el segundo también, pero el primer viernes, algo cambió. Algunos clientes habituales empezaron a traer amigos. El pequeño espacio pronto se llenó demasiado para todos.
Lucía apenas se dio cuenta del momento exacto en el que pasó de ser una simple vendedora ambulante a tener un pequeño negocio. Pero el que menos se dio cuenta fue Mateo. Ya no pasaba a menudo por ese barrio. Había terminado la universidad y había empezado unas prácticas en una constructora recomendada por un colega de su padre. Su vida ahora se concentraba en otras partes de la ciudad, otros restaurantes y otros círculos sociales. Para él, el pasado parecía distante. Para ella, era combustible. Porque cada cliente atendido, cada cumplido recibido y cada moneda ahorrada llevaban en silencio un recuerdo. El día en que alguien a quien amaba creyó que su trabajo la hacía sentir pequeña. Lucía no quería demostrarle nada. Quería demostrarse a sí misma que nunca más dependería de la validación de nadie. Y sin darse cuenta, comenzó a construir algo que iría más allá de esa pequeña tienda. El pequeño espacio cerca del mercado municipal no parecía prometedor al principio. Era estrecho, hacía calor por la tarde y era ruidoso por el tráfico constante. Pero había una ventaja que Lucía aprendió a ver mejor que cualquier anuncio: la gente entrando y saliendo. El mercado nunca se detuvo. Desde temprano en la mañana, los vendedores descargaban cajas de fruta, llegaban camiones con verduras y los trabajadores pasaban antes de dirigirse a otros barrios. Al principio, muchos simplemente observaban la nueva tienda. Algunos entraron por curiosidad. Pocos sabían que esa pequeña puerta abierta representaba el mayor riesgo que jamás habían corrido. Lucía no contrató a nadie de inmediato. Él hizo todo. Compraba los ingredientes a las 4:30 de la mañana, preparaba las salsas, organizaba los frascos, abría a las 7, atendía a los clientes sin descanso hasta media tarde, y aún así tenía que cerrar la caja, limpiar el lugar y llevarse las sobras a casa. Dormía poco, pero ahora el cansancio tenía un significado diferente. No era un agotamiento inútil, sino crecimiento. El primer cambio importante se produjo cuando un conductor de viajes compartidos publicó una foto de la Copa Esquites en las redes sociales. No fue publicidad pagada, fue espontáneo. En el pie de foto escribió que era la mejor estación de esquí de la ciudad por menos dinero que un café caro. En 2 días, empezaron a llegar clientes que nunca habían estado en el barrio. En una semana, se formaron colas a la hora del almuerzo. Lucía no celebró. Ella observó. Se dio cuenta de que cocinar bien no era suficiente. Necesitaba organizarse mejor. Empezó a preparar los ingredientes por etapas. Creó una secuencia de servicio rápido y midió con antelación los condimentos. El tiempo promedio de espera se redujo a la mitad. La gente estaba regresando. Y volverían trayendo otros. Por primera vez, necesitó contratar ayuda. Llamó a Rosa, una vecina que llevaba meses desempleada. El primer día, Rosa lloró en silencio al recibir su sueldo a final de su turno. Para Lucía, eso tuvo un impacto mayor que cualquier ganancia. Ella no habló, pero recordó que su propio padre decía que el trabajo digno no era solo lo que sostenía una familia, era lo que ayudaba a otros a continuar. La pequeña empresa creció. Primero colocó 2 mesas afuera. Posteriormente amplió la carta incluyendo bebidas naturales. Luego creó un segundo tipo de salsa más suave para niños. Con el tiempo, el nombre de la tienda empezó a circular más allá del barrio. No era un lujo, no era una moda pasajera, era consistencia. La gente sabía que, sin importar el día, la comida sabría igual. Mientras tanto, la vida de Mateo iba tomando un rumbo diferente. Tras terminar la universidad, la constructora lo contrató a tiempo completo. El comienzo fue prometedor. Oficina con aire acondicionado, vestimenta formal, reuniones y perspectivas de crecimiento. Para alguien que siempre había vivido rodeado de expectativas familiares, parecía camino natural, pero la estabilidad no duró. La empresa dependía de contratos públicos y, en menos de 2 años, perdió 2 proyectos importantes. Se produjeron recortes, se produjeron retrasos en los pagos. La incertidumbre se apoderó de ella. Mateo no lo hablaba con sus amigos, pero por primera vez sentía algo que nunca antes había experimentado, una verdadera inseguridad financiera. Acostumbrado a planificar el futuro con facilidad, empezó a hacer cálculos antes de gastar. Los restaurantes caros se volvieron escasos y los viajes se cancelaron. Sin embargo, mantuvo una apariencia de normalidad. El orgullo es también una forma de silencio. Un viernes por la tarde, tras una reunión tensa, decidió dar un paseo corto antes de volver a casa. Terminó pasando por el mercado municipal, un lugar que no había visitado en años. Fue el olor lo que le hizo detenerse. Maíz hervido, mantequilla caliente y un toque de chile picante se mezclaban en el aire de la calle.
El aroma despertó en él un recuerdo inmediato que no esperaba sentir. Durante unos segundos permaneció inmóvil, intentando identificar su origen. Así que ya lo viste. Una tienda pequeña y bulliciosa, con gente esperando afuera. En la sencilla fachada, un nombre pintado a mano. Esquites Doña Lucía. No hizo la conexión inmediatamente. El nombre era común, y la ciudad, grande. Simplemente pensó que hacía mucho que no comía algo así. Se puso en la fila sin pensarlo mucho, guiado más por la memoria que por el hambre. Lucía estaba detrás del mostrador, atendiendo con rapidez, concentrada en organizar los pedidos. La actividad era intensa. Los clientes hablaban al mismo tiempo, las bebidas se preparaban y se servían en secuencia. No miraba hacia la puerta con cada nuevo cliente. No había tiempo. Cuando Mateo llegó al mostrador, ella todavía no había levantado la mirada. Hizo una petición sencilla. Lo preparó con movimientos automáticos. Solo cuando le entregó el vaso y levantó educadamente la cabeza, los dos quedaron cara a cara. El tiempo en realidad no se detuvo, pero pareció ralentizarse. Mateo lo reconoció primero. No por su apariencia, era diferente, más madura, más segura, sino por su mirada, la misma mirada serena de años atrás. Lucía también lo reconoció, pero su reacción no fue ninguna sorpresa. Estaba tranquilo. No tembló, no cambió el tono de voz ni mostró resentimiento. Simplemente indicó el precio del pedido como lo haría con cualquier cliente. Mateo tardó un segundo en responder. El pasado, que creía lejano, se materializaba ahora ante él. No en la calle de antes, ni en el sencillo carrito, sino detrás de un mostrador lleno de clientes. Y algo quedó claro en ese momento. Ella había seguido adelante, y él todavía estaba tratando de comprender su propio camino. Al salir de la tienda, con el vaso aún caliente en la mano, se dio cuenta de que el sabor era el mismo que años atrás. Pero la sensación era diferente, porque por primera vez comprendió que no eran las diferencias sociales las que lo separaban. Más allá de eso, no podía haber valor donde no había estatus. Y mientras se alejaba, Lucía volvió a trabajar sin mirar por la ventana. El pasado ya no la paralizaba. Ahora, ella era simplemente parte de la historia que la había llevado allí. El sol oaxaqueño ya estaba alto cuando Valentina abrió la pequeña ventana de madera de su restaurante. Ya no era solo un puesto callejero. Era un restaurante sencillo pero elegante. Paredes color terracota, azulejos artesanales pintados a mano, mesas de madera oscura y flores frescas en jarrones de barro. El nombre en la fachada decía, Sabores de mi tierra, cocina de Valentina Morales, pero aún así se despertó a las 5 de la mañana. Ella seguía atando su delantal de la misma manera. Y todavía saboreaba los frijoles con la punta de la cuchara, como solía hacerlo cuando los vendía en la calle, porque para ella nunca fue solo comida. Se trataba de supervivencia. Era orgullo. Fue una prueba de que nadie volvería a poner un pie allí. El empleado corrió hacia adentro. Señora Valentina, llegó un cliente importante. Dice que es inversionista. Valentina se secó las manos en el delantal. ¿Puedes atenderlo con normalidad? Camila. Aquí todos reciben el mismo trato. Pidió hablar con el dueño. Ella frunció el ceño. Ahora, dijo que quiere establecer una asociación. Valentina respiró profundamente. Las asociaciones significaban crecimiento, pero también riesgo. Ella salió de la cocina. El hombre estaba de espaldas a la cámara, analizando la decoración del salón. Vestía un traje caro, un reloj de metal y tenía una postura firme. No parecía un turista. Parecía dueño de un negocio. Ella se acercó con calma. Buenas tardes. Soy Valentina, la dueña. ¿En qué puedo ayudarle? El hombre se dio la vuelta, y el tiempo simplemente se detuvo. Era Alejandro, pero él no la reconoció. Sus ojos la recorrieron como si fuera una extraña más. Mucho gusto, dijo, extendiendo la mano cortésmente. Alejandro Herrera. Su corazón latía tan fuerte que le dolía. Ella no tomó su mano inmediatamente. Este era el mismo hombre que había dicho, nunca llegarás a nada. Y ahí estaba él, pidiendo una asociación. Ella contuvo la respiración y le apretó la mano. Placer. Él sonrió cálidamente. He oído hablar mucho de su restaurante. Estoy expandiendo franquicias gastronómicas por todo el país. Los lugares auténticos tienen mucha demanda y el suyo tiene potencial. Ella lo miró fijamente durante unos segundos. Él no lo recordaba. De nada, ni siquiera la voz, ni siquiera la cara, ni siquiera de los ojos que una vez lloraron por él. Me gustaría probar la comida primero, continuó.
Valentina asintió. Claro, lo prepararé yo mismo. Ella regresó a la cocina temblando. Camila se dio cuenta. Señora, ¿está todo bien? Valentina sostuvo el mostrador. Sí, pero no fue así. Sus manos temblaban mientras picaba la cebolla. Y no fue por emoción romántica. Fue algo más. Fue la sensación más extraña que jamás había experimentado. La vida había dado un giro tal, que ahora quien la necesitaba era el hombre que la había abandonado por ser pobre. Ella preparó el plato más especial del menú. Mole poblano, receta de la abuela. Cuando lo trajo a la mesa, lo colocó delante de él. Alejandro lo probó, y de inmediato dejó de masticar. Él levantó los ojos. Eso, él la miró de nuevo, con más atención. Este sabor ... es imposible. Valentina permaneció seria. ¿Es malo? No, dijo lentamente. Ya comí eso antes, hace muchos años, en la calle. Intentó recordar. Ella esperó. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar en la habitación. Pero luego negó con la cabeza. Debe ser mi imaginación. Ella sonrió levemente. A veces los mejores recuerdos se guardan a salvo cuando tenemos hambre. Él se rió. Tiene talento, señorita Valentina. Me interesa la franquicia nacional. Ella respiró profundamente. Allí estaba. El destino había puesto a Alejandro delante de ella, sin poder alguno sobre su vida. Y por primera vez, ella no sintió ningún dolor cuando lo vio. Me sentí en paz. Podemos hablar, dijo con calma, pero aquí hay una regla. ¿Cuál? Ella lo miró directamente a los ojos. En este lugar nadie es mejor que nadie. Él sonrió. Estoy completamente de acuerdo, pero él aún no lo sabía. Todavía no tenía idea. Quien estaba sentado frente a la mujer que abandonó porque vendía comida en la calle. A la mañana siguiente, Alejandro regresó. Único, elegante, seguro de sí, pero sin darse cuenta, había algo diferente en él. No vino solo por la oferta, fue por el gusto. Se sentó en la misma mesa. Camila anunció la cocina. Señorita Valentina, el hombre de negocios ha vuelto. Valentina se detuvo por un segundo. Ella ya sabía que esto pasaría. Algunos recuerdos no desaparecen, simplemente permanecen latentes hasta que un detalle lo despierta todo. Ella se fue serena. Veo que disfrutaste la comida. Alejandro sonrió. No podía dejar de pensar en ella. Ella respondió con calma, o en la memoria. Esta vez la observó más de cerca. Por primera vez, realmente miró. No como mujer de negocios, como persona. Algo en su expresión molestó a su subconsciente. ¿En realidad eres de Oaxaca? No, yo vengo de un barrio pequeño cerca de la capital, hace muchos años. ¿Creciste aquí? No. Él inclinó la cabeza. Qué curioso. Siento una sensación extraña cuando hablo contigo, como si te conociera. Valentina mantuvo la mirada firme. Quizás lo sé. Él se rió. Me acordaría. Ella respiró profundamente. ¿Estás seguro? El silencio se hizo pesado. Él frunció el ceño. ¿Nos conocemos antes? Ella no respondió. Simplemente se giró hacia la pared detrás del mostrador. Había varias fotografías enmarcadas allí. Uno de ellos, viejo, descolorido por el tiempo. Una chica con un delantal sencillo, en un puesto callejero, sonriendo mientras sostiene una olla. Alejandro se levantó lentamente. Caminó hacia la pared. Sus pasos se hicieron más lentos a medida que se acercaba. Su rostro perdió su color. No, se acercó a la foto. No puede ser. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿Valentina? Ella no se movió. Sí, se giró lentamente hacia ella. Ahora realmente podía verla. No la empresaria. No es el dueño del restaurante. La chica de la calle. La niña la dejó llorando con una bolsa de ropa en las manos. El restaurante quedó en un silencio absoluto. ¿Tú? Susurró. ¿Eres tú? Valentina asintió con calma. Se pasó la mano por la cara, completamente desconcertado. Pero, ¿cómo? ¿Hiciste? Miró a su alrededor. ¿Todo esto es tuyo? Sí. Dio un paso atrás. Yo no sabía. Ella habló con calma. Lo sé. Tragó saliva con fuerza. Me puse en contacto contigo de nuevo algún tiempo después. Ella simplemente levantó las cejas. ¿Lo buscabas? Bajó la mirada. Mi padre me obligó a casarme con la hija de su socio. El negocio familiar estaba fracasando. No tuve otra opción. Ella respondió sin agresividad. Sí que tenías una opción, Alejandro. El peso de esa frase fue peor que un grito.
Él permaneció en silencio. Yo era joven, dijo, era un cobarde. Ella no lo interrumpió. Me avergonzaba de la pobreza, no de ti, no de la situación. Ella finalmente habló, pero tú me has avergonzado. Él no pudo responder. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te destruí. Ella negó con la cabeza. No. Él miró hacia arriba. El hambre, la humillación y la soledad casi los destruyeron. Romper, pero también me construyeron. La miró como si estuviera viendo a alguien completamente diferente. ¿No te sientes enojado? Ella pensó durante unos segundos. Me sentía así durante muchos años. Casi susurró. ¿Y ahora? Valentina respiró profundamente. Ahora no. ¿Por qué? Ella respondió con la mayor serenidad que jamás había visto. Porque hoy no tienes poder sobre quien soy. Alejandro bajó la cabeza. Quizás por primera vez en su vida. Era pequeño. No merezco tu perdón. Ella dijo suavemente, y ni siquiera es necesario. Él miró hacia arriba, confundido. No te he perdonado por tu propio bien. Silencio. Me libré de ti. Eso fue más profundo que cualquier acusación. Él se dio cuenta. Ella no estaba tratando de demostrarle nada. Ella ya había ganado, mucho antes de que llegara allí. Él respiró profundamente. La propuesta de franquicia. Sigue sobre la mesa. Ella lo miró directamente a los ojos. No quiero. Él se sorprendió. Pero puedes ampliarlo a todo el país. Puedo. Entonces, ¿por qué no? Ella respondió. Porque no construí esto para hacerme rico. Se quedó sin palabras. Construí esto, continuó, para no volver a depender nunca más de alguien que se avergonzara de mí. El silencio llenó el restaurante. Y en ese momento Alejandro comprendió algo que nunca había aprendido en toda su privilegiada vida. El estatus impresiona, la dignidad transforma. ¿Puedo, al menos, seguir viniendo aquí a comer? Ella pensó. Entonces ella sonrió levemente. Aquí cada cliente es bienvenido. Él asintió, visiblemente conmovido. Gracias, Valentina. Ella respondió. De nada, señor Herrera. Ya no había ninguna intimidad en ese trato, pero tampoco había dolor. Solo cerrando. En las siguientes semanas, Alejandro regresó varias veces. Siempre discreto. Ya no usaba trajes caros. Él no trajo reuniones. No habló de negocios. Entró como cualquier otro cliente. Se sentaba a la mesa cerca de la ventana y siempre pedía lo mismo. Tacos al pastor e agua de Jamaica. Nunca más volvió a hablar del pasado. Y eso fue precisamente lo que más llamó la atención de Valentina. Él no estaba tratando de recuperarla. No estaba tratando de justificarlo. No estaba tratando de explicar de nuevo lo que ya se había explicado. Simplemente lo acepté. A veces, observaba el restaurante en silencio. Familias riendo. Trabajadores comiendo rápidamente el almuerzo antes de regresar al trabajo. Estudiantes compartiendo platos para ahorrar dinero. Ese lugar tenía algo que ningún otro restaurante de lujo de la ciudad poseía. Pertenencia. Una tarde lluviosa, cerca de la hora de cierre, el negocio disminuyó. Valentina salió de la cocina para revisar la caja registradora y vio que solo quedaba un cliente. Él. Alejandro sostenía la taza de café, que ya estaba fría. ¿Va a cerrar el restaurante?, preguntó. En 15 minutos. Él dudó. ¿Puedo hacer una pregunta? Ella asintió. ¿Cuándo pudiste perdonarme? Valentina pensó antes de responder. El día que dejé de esperar que volvieras. Él permaneció en silencio. Ella continuó. Durante años viví como si mi vida estuviera en pausa, como si todo solo comenzara cuando te dieras cuenta de que habías cometido un error. Apretó la taza suavemente. Y luego, un día me desperté cansada. No de ti, de mí misma. Él miró hacia arriba. Me di cuenta que la persona que más me abandonó fui yo mismo. El sonido de la lluvia afuera llenó el restaurante vacío. Fue ese día, dijo, que comencé a trabajar no para demostrarle algo al mundo, sino para cuidar a la niña que nadie protegía. Respiró profundamente, visiblemente conmocionado. Desearía poder volver atrás en el tiempo. Ella respondió con calma. No habría hecho ninguna diferencia. Él frunció el ceño. ¿Por qué? Porque yo tampoco era quien soy hoy. Romper. Ambos éramos inmaduros. La diferencia es que yo pagué el precio más alto. Él asintió, aceptando sin defenderse. Después de unos segundos. ¿Estás feliz? Ella sonrió genuinamente. Por primera vez, estoy en paz. Y esa respuesta le afectó más que cualquier declaración romántica. Porque entendió. Él no era parte de su felicidad.
Pero ya no era parte del dolor. Él se puso de pie. Voy a dejar de venir por un tiempo. Ella no preguntó por qué. Necesito aprender a vivir la vida sin intentar arreglar el pasado. Ella asintió. Esa es la parte más difícil. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, gracias por no tratarme con desprecio. Ella respondió, me han tratado tan mal que podría hacerle eso a cualquiera. Bajó la cabeza, abrumado por la emoción, y se fue. Meses después la ciudad empezaba a hablar de algo nuevo. En un barrio pobre cercano se abrió una pequeña escuela de cocina comunitaria. Cursos gratuitos, cocina básica, administración sencilla, formación para personas sin experiencia. El nombre, la segunda oportunidad. Valentina visitó por curiosidad. Él entró. Inmediatamente reconoció quién estaba organizando todo. Alejandro. No se permiten trajes caros. Sin conductor. No parece un hombre de negocios. Estaba enseñando a un niño cómo calcular el costo de los ingredientes en una simple hoja de papel. Cuando la vio se sorprendió. ¿Viniste? Ella miró a su alrededor. ¿Abriste eso? Estoy intentando hacer algo útil por primera vez. Ella se dio cuenta. Él no estaba tratando de impresionarla. Estaba tratando de reconstruirse. ¿Por qué? Él respondió. Porque durante años pensé que el dinero era valor, pero el valor es lo que dejas en la vida de las personas. Ella observó a una señora mayor aprendiendo a hacer empanadas. ¿Me vas a cobrar más tarde? Nunca. Ella permaneció en silencio durante unos segundos. Así que finalmente aprendió. Él sonrió humildemente. Me tomó un tiempo, pero aprendí. Valentina caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Alejandro. Él miró. ¿Necesitas ayuda? Él se sorprendió. ¿Harías eso? Ella respondió. Este es exactamente el tipo de cosas para las que construí todo. No se trataba de volver a estar juntos. No fue un romance. Era algo más grande. Dos caminos que una vez se cruzaron, ahora ayudarían a otros a evitar el mismo dolor. En ese momento, por primera vez, no estaban atados al pasado. Estaban conectados por un propósito. Y ahí es donde realmente terminó la historia. No con el matrimonio, no a través de la reconciliación romántica, pero con algo más difícil y más real, respeto. Porque algunas personas no vuelven a nuestras vidas para empezar de nuevo. Regresan solo para demostrar que finalmente hemos crecido.